Pues bien, entonces Ferdinand Christian Baur tuvo un chispazo y vio cómo en las cartas de Pablo había una especie de problema, sobre todo en Primera Corintios, en que veía que la gente de Corinto estaba dividida. Unos pues eran paulinos, otros eran más bien de pensamiento gnóstico, es decir, de pensamiento, a mí me viene una revelación y yo por lo tanto sé las cosas directamente, y otros intermedios. Y entonces hizo un famoso, pero famosísimo artículo de 1831 que se titulaba Los partidos en Corinto, pero en general el partido de Cristo en la comunidad de Corinto. Y entonces decía, había unos individuos que en Corinto que unos eran judaizantes, es decir, pues una teología pues muy judía como de Santiago o la de la de Pedro. Y había una teología que era más espiritual y gnóstica, que es la paulina. O sea, la tesis sería el partido de Pedro. La antítesis sería el partido de los de Pablo, que era más liberales, más abierta a, a- a los paganos, y una tercera pacífica que unía una y otra, y era otro partido que sería el de Cristo, un partido irenista con ánimo de concordia, uniendo lo bueno de los judaizantes y lo bueno del apóstol Pablo. Bueno, pues entonces así ya había mostrado Ferdinand Christian Baur cómo en la comunidad de Corinto había una tesis, una antítesis y una síntesis. Y de ahí eso extrapoló a toda la teoría del cristianismo primitivo e interpretó la evolución del cristianismo primitivo con un pensamiento hegeliano de Hegel, tesis, antítesis, síntesis. Y explicaba, por ejemplo, el proceso de génesis de las cartas pastorales. Pues había unos judaizantes. Luego había un grupo paulino en Roma y luego hubo otro grupo que unió el autor de las cartas pastorales, temas judaizantes y temas paulinos, e hizo una síntesis. Es decir, que en las cartas pastorales se veía también tesis, antítesis y síntesis. Entonces, Baur indicó que había que estudiar el Nuevo Testamento con estos criterios de Hegel y cómo había sido la evolución del cristianismo, que en general eh, sería una evolución en tres fases. ¿Y cuál es la primera fase? Pues para Baur, en líneas generales, la fase primera, como un poco tradicional, es el cristianismo petrino o jerusalemita. Eso es la tesis. La antítesis sería el pensamiento de Pablo. Y la síntesis sería ni Santiago Pedro ni Pablo, sino la gran iglesia cristiano-apostólica que tenía una parte de los judíos y una parte de Pablo. Entonces, el cristianismo post-apostólico no es original, es una síntesis de una tesis y de una antítesis. Entonces, todos los trabajos de Baur se vieron dominados por esta concepción de que veía que el avance era siempre eh, alguien que ponía un principio, otro que decía no, pues lo contrario, y otro pacifista, que decía pues la síntesis. Y así se inventó lo que ellos llamaron, Ferdinand Christian Baur y su escuela, la crítica de las tendencias. Tendenzkritik en alemán. Crítica de las tendencias. Y en el caso de Pablo,
aplicando estas tendencias, fíjese qué radical es que nosotros aceptamos que hay 7 cartas auténticas de Pablo. Pues Ferdinand Christian Baur dice en 1831 que no, que solo hay 4 cartas auténticas de Pablo. Romanos, Primera, Segunda Corintios y Gálatas. Y que Primera Tesalonicenses, por supuesto, Segunda Tesalonicenses, Filipenses y Filemón, eso no son paulinas. Y entonces redujo el paulinismo al estudio de 4 cartas. Así que la visión, yendo más al principio, de la evolución del cristianismo de Ferdinand Christian Baures, al principio vienen los hebraístas, la tesis, los de hebreo, los que hablaban hebreo en Jerusalén. La antítesis, la oposición, los helenistas, también judíos y cristianos, pero de lengua griega. Y después viene el concilio de Jerusalén, en el que casi, bueno, se matan entre los dos, pero saldrá una síntesis que ya ahora diré. El sector judaizante está representado por una parte de los evangelios, el Apocalipsis y más tarde la literatura pseudo-clementina del siglo III. Esa sería judaizante. El propaulino, 4 cartas de Pablo. Y esa mezcla de judaísmo y paulinismo sería, pues, la carta a los hebreos, y sobre todo esas cartas deuteropaulinas, no auténticas, pues Colosenses, Efesios, Primera, Segunda Tesalonicenses, pastorales y Pedro. Por ejemplo, en los evangelios, la tesis serían los sinópticos, los 3. El Evangelio de Juan, totalmente contrario, la antítesis. Y el paso de la mezcla, hacer una teología con los sinópticos y con el logos, el verbo del Evangelio de Juan, sería típico de la Iglesia protocatólica o Iglesia católica temprana que aparece ya en los Hechos de los Apóstoles. Bueno, entonces todo procede al modo hegeliano, pero las consecuencias fueron también notables. Al decir Baur que lo antiguo eran los helenistas, perdón, los judaizantes, los hebreos y los helenistas, pues resulta que la mayoría del Nuevo Testamento, excepto 4 cartas de Pablo, resulta que es del siglo segundo. Es decir, se admite como tesis los hebraizantes de Jerusalén, como antítesis los judíos helenistas que son expulsados, Hechos 8. Y como síntesis, las 4 cartas auténticas de Pablo. El resto es del siglo segundo. Así que Ferdinand Christian Baur dice se ha perdido prácticamente todo el Nuevo Testamento del siglo primero y no queda nada más que obras del siglo segundo que forman la síntesis y por lo tanto una teología irenista, pacifista, que es el protocatolicismo que se desarrolla sintetizando a los judíos petrinos y santiaguinos con las cartas auténticas de Pablo. Bueno, eso es tremendo. Como ven, es que deja poquísimo del Nuevo Testamento para el siglo primero y la mayoría lo transforma en obra cristiana primitiva del siglo segundo y que pertenece a la época de la síntesis. Ahora, también es verdad que para hacer esto, Baur tuvo que estudiar tremendamente cada escrito del Nuevo Testamento dentro del proceso de evolución histórica y definir con rotundidad cuál era su tendencia.